Vamos a hacer hoy el teórico de Plasmodium. Buenas tardes, vamos a hacer hoy el teórico de Plasmodium, que disculpen que demoré unos días, pero estuve con mala señal de internet para poder grabar. Bueno, el paludismo es, o también llamado malaria, es el tema que vamos a desarrollar hoy. Es una enfermedad que se conoce desde 2700 años de Cristo. Ya existen reportes de pacientes, de gente con síntomas de paludismo en escritos muy antiguos, y a nivel mundial sabemos que hay en el año 2017 219 millones de casos por año y 435.000 muertes que corresponden a esta enfermedad. En las Américas, o sea, en todo el continente americano, desde México hasta Sudamérica, hay 568.000 casos por año y 220 muertes por año en el año 2016. Eso es lo que fue reportado. El 70% de los casos ocurre en África principalmente y también en la India. Esta enfermedad es producida por un parásito que es el Plasmodium, es un protozoo apicomplexa. Ahora vamos a ver cómo se clasifica. Y hay 156 especies de este parásito, pero solamente 5 son los agentes etiológicos de Plasmodium que están relacionados al paludismo humano. Principalmente los 4 primeros que tenemos, que son Falciparum, Vivax, Malariae o Vale, son los principales agentes productores del paludismo humano. También ha aparecido el Plasmodium knowlesi en el sudeste asiático, que es un paludismo zoonótico, es un paludismo de los monos, pero que ha logrado saltar de especie e infectar algunos pocos casos humanos en el sudeste asiático. Pero hay que tenerlo en cuenta porque ya están apareciendo casos y comparten el mismo hospedador definitivo. Bueno, dijimos que pertenece al filum Apicomplexa y tiene un ciclo de vida indirecto, es decir, heteroxénico, con un huésped definitivo, que es el mosquito del género Anopheles. La particularidad que es solo la hembra la que transmite la enfermedad, y un huésped intermediario vertebrado, que en este caso va a ser el humano. El Plasmodium se caracteriza por presentar diferentes formas, que se presenta con diferentes formas a lo largo del ciclo. Aquí tenemos el esporozoito, que es una forma alargada, pequeña, por supuesto esto es microscópico, que es lo que se encuentra en la saliva del mosquito y va a ser inyectado al humano, o sea que esta es la forma infectante para los humanos, son los esporozoitos de Plasmodium. Y el Falciparum, también acá tenemos, estos son trofozoitos, que son glóbulos rojos infectados con trofozoitos de Falciparum y con merontes. Hay distintas formas del trofozoito, ya los vamos a ver más adelante. El paludismo es de distribución mundial y es la parasitosis más importante a nivel mundial en cuanto a personas que viven en zona de riesgo de paludismo. Lo que está en verde son países endémicos que han dejado de ser endémicos, como el caso de Argentina, que era endémico hasta el año 2019. En el año 2019 fue declarado no endémico por libre de paludismo autóctono por la Organización Mundial de la Salud. Los celestes es todo países endémicos de malaria. Fíjense que gran parte del mundo, excepto Europa, excepto el norte del continente asiático, en Norteamérica y Australia y Nueva Zelanda. Así que bueno, en el continente americano, que nos atañe a nosotros bastante cerca, bueno, lo que es Antillas, lo que es México, todo esto es país endémico de malaria. En la Argentina, hasta 2019, que era cuando dejó de ser declarada por la OMS libre de paludismo autóctono, se destacaban 2 clases de paludismo. En el endémico, es decir, ¿qué quiere decir endémico? Que está permanentemente en la región y que siempre hay casos, ¿sí? Que no es que haya una epidemia y luego desaparecen, sino que hay un constante número de casos que a veces tienen fluctuaciones o picos epidémicos, pero siempre hay una endemia. ¿Por qué es esto? Porque al tener un vector, que es el mosquito que sigue viviendo en la región,
es muy difícil poder erradicar esta enfermedad endémica. En el noroeste está ubicado el pico endémico, la transmisión endémica, y en el noreste de Argentina, ahora vamos a ver un mapita, está los brotes epidémicos, lo que es en la Mesopotamia. La transmisión en el noroeste argentino es estable con un recrudecimiento epidémico, como les decía, unos picos entre septiembre, octubre de un año y mayo, junio del año siguiente. Ahí es donde vendría a ser cuando comienza el calor, el verano, hasta cuando va a entrar el invierno, hasta el otoño. Ese sería el pico epidémico en el noroeste argentino. En cambio, en la región del NEA, la incidencia de casos del paludismo no es continua, sino que presenta carácter epidémicos marcados de un año a otro, también asociados al verano, pero no está todo el tiempo. En Argentina sí se detectan casos de paludismo importados. ¿Qué quiere decir? Son gente que se adquirió el paludismo fuera de la Argentina, generalmente por viajes, por trabajo, por trabajar en zonas endémicas. Es muy común entre los misioneros, entre las personas que trabajan en el petróleo, en la industria, en empresas de otros países que trabajan, por ejemplo, en el sudeste asiático, en África, en pozos petroleros, en la península arábiga. Bueno, toda esa gente que viaja o que viajan, por ejemplo, por turismo al Caribe, a Brasil. Ahora vamos a ver los países de los cuales vienen más casos importados a la Argentina. En el periodo de 14 años, de 2005 a 2018, se detectaron 456 casos importados, y estos pacientes provenían del 75% de los casos de estos, o sea, 350 más o menos casos, eran de Bolivia. Fíjense que en Bolivia debe ocurrir como el noroeste argentino, que es endémico. Entonces, de ahí es donde viene mayor cantidad de casos. Luego Perú, Venezuela, Brasil y República Dominicana. En general hay un montón más, pero estos son los que mayor cantidad de pacientes de casos importados de paludismo hay. En cuanto a nivel mundial, de África, es el continente que sigue en importancia después del continente americano, de los que vienen en Argentina. Tenemos Mozambique, Nigeria, Camerún, el Congo. En cuanto a Asia, la India es el país de donde mayor cantidad de casos importados tenemos asiáticos, y los países del sudeste asiático, donde hay bastante paludismo. Bueno, acá tenemos un mapa de la distribución argentina. Tenemos casos confirmados y vectores asociados. Este mapa es muy interesante, es del Ministerio de Salud de la Nación, es la última guía con reportes de paludismo que estuve revisando para este teórico. Bueno, acá en rojo vamos a ver los casos inconfirmados de transmisión del año 1970 a 2005. Estos son casos autóctonos. Y acá tenemos, ven, todo el noroeste, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, parte de Formosa. Estos serían los casos, y en el noreste, en la Mesopotamia, en la provincia de Misiones, fundamentalmente. Todo lo que vemos rayado, verde y amarillo son la presencia del vector. El vector Anopheles, distintas especies, Anopheles albitarsis, el Pseudopuntipenis, el Daringui. Estos son los principales hospedadores definitivos de transmisores del paludismo que se encuentran en Argentina, y acá está la distribución. Fíjense qué interesante que al sur agarra la ciudad de Buenos Aires, está incluida, y el Gran Buenos Aires también tiene mosquito Anopheles albitarsis, que es de bastante buena transmisión. Así que fíjense que con el cambio climático, el problema es que los mosquitos van avanzando sobre climas que antes eran templados y que tenían características diferentes, y ahora permiten una mayor dispersión de los hospedadores definitivos, en este caso del mosquito Anopheles. Bueno, en cuanto a la estructura del parásito, el parásito es como dijimos, una apicomplexa, y como todos los apicomplexas tienen un complejo apical. En este caso vamos a ver el trofozoito, como para que ustedes, no es necesario que recuerden todas las
la composición, pero este dibujo se los traje por algo muy importante, porque presenta antígenos de distinta característica, distinto origen, en distintos lugares. Por ejemplo, acá tenemos antígenos insertados en esta membrana de los que llaman antígenos RESA, después antígenos del micronema, después tenemos las róptrias que tienen antígenos que están dentro del complejo apical, después tenemos glucoproteínas de membrana que también son antigénicas, y acá antígenos de superficie que recorren toda la superficie del parásito y que tienen que ver con la invasión del parásito. Acá tenemos otra forma que es el merozoito, fíjense que es bastante parecida, pero tiene algunas diferencias. También acá vemos que tiene rópteas, tiene los anillos polares, tiene el citostoma, tiene el retículo endoplásmico rugosa, mitocondrias, núcleo, etcétera, y tiene antígenos de superficie que lo recubren. Las 4 especies principales de Plasmodium tienen muchas diferencias entre sí, que hacen que esto impacte en lo que es la transmisión, el ciclo de vida, la duración del ciclo de vida y la clínica. Vamos a ver después las diferencias clínicas que tiene. Este cuadrito se los dejo, este cuadrito está en el libro no, este no es del libro del capítulo del libro de Basualdo, creo que no. Bueno, fíjense que hay algunas diferencias que son importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico al microscopio, cuando se hace un frotis para ver el diagnóstico de una persona parasitada con paludismo. Fíjense que Plasmodium vivax y Plasmodium ovale tienen el tamaño del eritrocito infectado aumentado, mientras Falciparum y Malariae es normal. Luego presentan granulaciones citoplasmáticas diferentes. Vivax y ovale tienen las granulaciones de Schuffner y Falciparum Maurer y Malariae Siemann. El número de Plasmodium por, digamos, de trofozoitos en cada hematíe, en general 1 y 1 en Plasmodium vivax y ovale, y Falciparum de 1 a 4, es decir, que tiene adentro del mismo glóbulo rojo hay 4 trofozoitos de Plasmodium, y el Malariae 1. Bueno, acá los trofozoitos jóvenes que son grandes, en el Falciparum son compactos. Bueno, después tienen diferente forma los esquizontes, ¿sí? Los esquizontes en sangre periférica, que es otra de las formas, ya vamos a ver en qué parte del ciclo aparecen, son redondeados, hay en sangre periférica, en Vivax, ovale y Malariae, pero no hay en Falciparum. Los gametocitos, que es la forma previa, la última forma que se forma dentro del hospedador intermediario como es el humano y que va a dar lugar a las gametas, son redondeados en Vivax, ovale y Malariae y son en forma de banana en el Falciparum. Luego el porcentaje de hematíes parasitados, que esto tiene que ver con la intensidad de la infección, fíjense que el Falciparum tiene 10 a 15% de hematíes parasitados, es como que es muy infectivo, muy patogénico. En cambio, Vivax, ovale y Malariae de 2 a menos de 2%. El periodo prepatente varía, fíjense que Malariae tiene 14 días o más, Falciparum 5 y Vivax y ovale 9 y 8. O sea que el más rápido para producir infección es el Falciparum y el que más tarda es Malariae. Y recrudescencia producen Vivax, ovale y Malariae, y Falciparum produce recrudescencias muy cortas. Lo Malariae hasta 40 años puede haber, ya vamos a ver cuál es el mecanismo de esto. Así que esto es para tener en cuenta, no es para que se lo acuerden de memoria, sino para que ustedes vean que hay diferencias entre las distintas especies de Plasmodium. Bueno, ¿cómo se transmite el Plasmodium? La transmisión es fundamentalmente vectorial, a través de la picardía de los mosquitos hembra de este género Anopheles. También existe transmisión vertical de importancia en zonas endémicas, fundamentalmente donde hay paludismo autóctono. Acá les puse el dibujito para que se acuerden que hay paludismo congénito. Suele ser muy grave porque los niños no tienen defensas cuando nacen y se lo transmite en forma intraútero. O sea que
padecen la enfermedad al nacer, por ejemplo, y pueden llevar a la muerte. También hay transmisión en bancos de sangre y en todo aquello que sea transmisión de sangre. Este es un problema en los bancos de sangre de zonas endémicas, por ejemplo, de África, el sudeste asiático, donde es difícil conseguir dadores que no tengan paludismo. Es bastante, como ocurre con el Chagas en las zonas endémicas de Chagas, ¿no? Acá no se hace chequeo de Plasmodium en los bancos de sangre porque no tenemos paludismo autóctono. Bueno, la transmisión bacterial, acá les quiero presentar cómo es el mosquito Anopheles hembra. Fíjense que tiene una forma de pararse, formando un ángulo de 45 grados, tiene unas patitas como si tuviera medias rayadas. Así que bueno, es muy, muy atractivo el mosquito Anopheles, tiene unas alas y bastante especiales que se distinguen de otros mosquitos. El ciclo de vida del Plasmodium es, como todos los apicomplexa, heteroxénico y tiene 3 fases. La primera fase, ustedes lo vieron esto con Cryptosporidium, exactamente las mismas fases que Cryptosporidium, solo que se producen en distintos hospedadores. La primera fase asexual se va a producir en 2 etapas. La primera, que se llama exoeritrocitaria, porque ocurre, o también llamada hepática, porque ocurre en el hígado, y es en el hombre. Y el tipo de reproducción es una esquizogonia. Acuérdense que la esquizogonia era una multiplicación, lo vieron en el módulo de parasitología, donde se producen múltiples células hijas del que da origen. Y esto aquí, lo que se forma a partir de esta multiplicación, se llaman merozoitos. Ahí donde la forma que hablamos recién, que no sabían dónde ocurría, bueno, el merozoito se forma dentro del hígado y sale. Fíjense acá en el dibujo, tenemos el mosquito inyecta los esporozoitos, que es la forma infectante, que bien está en la saliva, que es esa forma alargadita, fíjense acá está en el dibujo, va a entrar al hígado por unos receptores, ya lo vamos a ver, se forma, invade el hepatocito y se reproduce por esquizogonia formando múltiple cantidad de merozoitos. Estos merozoitos van a ir a la corriente sanguínea y van a invadir los glóbulos rojos, también a través de receptores. En los glóbulos rojos se van a formar lo que llamamos nosotros los trofozoitos. Estos trofozoitos van a invadir el glóbulo, están dentro del glóbulo rojo y van a ir madurando y cambiando de forma, formándose por un lado los merontes, los esquizontes, y por otro lado los gametocitos. Estos gametocitos son los que van a dar origen a las gametas en el hospedador definitivo, en el mosquito. Para ello el mosquito tiene que volver a picar al paciente, o pica por supuesto en otro paciente, y lo que se va a llevar es gametos, se va a llevar de todo en la sangre, pero lo importante, que es la forma infectante para seguir el ciclo en el mosquito, son los gametocitos. Esos gametocitos van a evolucionar y se van a diferenciar en macrogametocito, macrogameta femenina y microgameta masculina. Esas gametas se van a fecundar la microgameta masculina va a fecundar a la macrogameta femenina, formándose el cigoto, que acá lo vemos que va a cruzar la pared del aparato o del intestino, si se quiere, del mosquito, que como atraviesa y es móvil, se lo va a llamar ookineto. Lo van a ver así ustedes en varias de estos dibujos, estos gráficos de Plasmodium. Este ookineto va atravesando y va a producirse acá la fase sexual del mosquito, que es la formación de las gametas y la fecundación, y lo que vimos recién, que se produce en el mosquito, adentro del intestino. Luego va a cruzar acá y va a ir a las glándulas salivales. Para esto, aquí se va a producir la esporogonia, que es la formación de esporozoitos. Estos esporozoitos también es una multiplicación es una reproducción múltiple,
¿sí? Que se van a formar estos esporozoitos que van a liberarse y van a estar sueltos dentro de la saliva y van a inyectarse, fíjense, al picar el mosquito. Este es el ciclo, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Me gustó este ciclo porque acá está explicado desde el punto de vista ya celular. Fíjense, vamos a arrancar acá de la izquierda, donde el esporozoito penetra la célula, va a la sangre, de la sangre va directamente al hepatocito, fíjense, se hace una vacuola parasitófora dentro del hepatocito, se multiplica, empieza a agrandarse el hepatocito, no puede aguantar el hepatocito y se rompe y se liberan todos estos merozoitos que estaban adentro del hepatocito. Acá esto se llama ciclo exoeritrocitario, es una esquizogonia. Hay dos tipos de Plasmodium, que son ovale y vivax, que producen lo que se llama los hipnozoitos. ¿Qué son estos hipnozoitos? Son estas formas de merozoitos capaces de permanecer por tiempo, en el caso de algunos por bastante tiempo, y que pueden dar más de un ciclo dentro del hígado. En general, si no existieran estos hipnozoitos, daría un solo ciclo, o sea, se rompe el hepatocito, se forman los merozoitos y van a sangre. Este ciclo puede dar una recrudescencia dentro de lo que es el paludismo, no por una nueva infección, sino a través de estos hipnozoitos que permanecen ocultos en el hígado. Los merozoitos que salen del hepatocito van a penetrar a los glóbulos rojos. Fíjense, se forma como un anillo, como si fuera la forma de un anillo, se forman los esquizontes y luego se van a formar, a partir de estos van a madurar y van a formarse merozoitos. El glóbulo rojo se estalla, se liberan estos merozoitos y estos merozoitos vuelven a invadir glóbulos rojos. Acá sí que se producen muchos ciclos de ruptura de los glóbulos rojos, liberación de merozoitos y vueltas a dar otra vez el ciclo. Esto es característico, el tiempo que tarda es característico de cada uno de los Plasmodium y es lo que vamos a ver después, que coincide este ciclo de ruptura de eritrocitos con los síntomas clínicos de fiebre, sudoración, escalofrío, fiebre y sudoración. Además de dar merozoitos, algunas de las formas se van a diferenciar en macrogametocitos y microgametocitos. Estos van a ser, al ser ingeridos por el mosquito Anopheles cuando pica, se van a diferenciar ya en el hospedador definitivo y van a dar lugar al ciclo sexual. Se van a formar las macrogametas y las microgametas que van a tener este tipo de flagelos que les sirven para moverse, pero luego para la fecundación pierde, una vez que encuentra la macrogameta, pierde los flagelos, que se llama la exflagelación de las microgametas, y se fertiliza dando el ooquiste y luego que se llama ooquineto. Cigoto o cigoto también se lo llama. El ooquineto va a cruzar la pared, va a ir a las glándulas salivales y acá se va a producir la tercera fase, la fase del ciclo, que se va a transformar en un ooquiste. Este ooquiste va a dar lugar a los esporozoitos que va a estallar el ooquiste, se van a liberar y van a salir por las glándulas salivales del mosquito. Así está el ciclo. Esto, cuando tengan el PowerPoint, van a poder verlo con detenimiento y entender el ciclo más fácil. Bueno, acá también les traje varios porque en varios se pueden ver entender de distintas formas. Los esporozoitos que son liberados por la saliva, entran con el mosquito, la fase hepática. Bueno, y este es el clásico ciclo del CDC, que fíjense que les voy a dejar, que ustedes tienen que recordar que el ciclo eritrocítico se puede dar muchas veces. Fíjense cómo da vuelta esto acá. Y el ciclo exoeritrocítico, acá se da una sola vez, pero recuerden que puede haber hipnozoitos en el hígado que permitan que esto vuelva a darse. Acá está el ciclo en el mosquito y cómo se relaciona dos veces el mosquito con el humano para continuar el ciclo.
Bueno, el ciclo del mosquito es importante, que es un artrópodo de vida acuática, el mosquito, ¿eh? Nace, se reproduce y todo lo hace en el agua. Es un insecto de ciclo de transformación completa, pasa por los 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Acá tenemos como el huevo está en empalizada, flotando en el agua. De esto se va a desarrollar la larva, que fíjense la posición que toma. La larva es como un gusanito medio como peludito, que sale arriba de la superficie como con un canal respiratorio. Esta larva se va a transformar en pupa, y de la pupa va a brotar, la pupa también es acuática, y de la pupa va a brotar el mosquito, que se para sobre el agua y sale volando. Acá está bien referido el ciclo. Y esta es una foto, una fotografía con mucho aumento de lo que es un mosquito anófeles. Fíjense que tienen estas antenas, digamos, como que le llaman antenas, pero no son antenas, peluditas, muy características, y las patitas también, depende de la especie si son rayadas o no. Bueno, acá tenemos la pupa, fíjense cómo se ubica, los huevos y las diferencias que tenemos entre Culex, que es el mosquito común, el Culex pipiens, y el anófeles. También hay que diferenciarlo del Aedes aegypti. Como todas estas enfermedades transmitidas por Aedes y por anófeles y por otros mosquitos como los flebótomos son característicos de zonas cálidas o templadas con climas húmedos porque necesitan el agua a grandes extensiones, cuando aparecen estos cuadros febriles debido a Plasmodium, hay que hacer siempre diagnóstico diferencial, porque en esas zonas no solamente hay paludismo, sino que hay otras enfermedades como leishmaniasis, como las dengue, zika, chikungunya, o sea que se pueden solapar varias infecciones. Por eso es muy importante, los entomólogos lo que hacen es estudiar los mosquitos, estudiar sus distintos estadios, ver cómo los mosquitos tienen distintos comportamientos, ya sea algunos son diurnos, otros nocturnos, unos viven en las casas, otros viven cerca de la vegetación. Bueno, todo eso estudian los entomólogos para ver el desarrollo y la importancia de la enfermedad en cada una de las regiones donde se produce, por ejemplo, un brote epidémico. Bueno, fíjense, acá tenemos la diferencia. Si ustedes tienen un mosquito, ¿cómo se para? Fíjense, el anófeles forma con la superficie un ángulo de 45 grados y el Culex y el Aedes no. El Culex y el Aedes hacen como un angulito, este hace una recta y este está como que tiene como si estuviera jorobada el cuerpo. Esta es el ala típica del anófeles, tiene las nervaduras del ala, son muy características, y luego el probóscide también es muy importante, la diferencia del macho y la hembra. Bueno, el hábitat acuático adecuado para el anófeles, fíjense, ya sea estos que son con mucha vegetación o incluso sin vegetación, que a veces son lugares medio áridos, por ejemplo en el norte de África, donde puede haber, o en la península arábiga, donde puede haber muchos lugares desérticos, pero que han hecho excavaciones para buscar agua, para cultivos y demás, o los regadíos en el sudeste asiático para la producción de arroz. Todos esos son hábitats adecuados para el mosquito, que por otro lado el agua es el sustento para la vida de los habitantes de la región y de los animales que cultivan o comen las cosas que se producen dentro de esos lugares acuáticos. Fíjense, todas estas personas en alto riesgo viven sumergidas en zona acuática, haciendo la cosecha, o los animales, y los hombres que están aquí cuidando los animales en el hábitat acuático. Bueno, tenemos los cuadros clínicos de paludismo que van a depender, esto es importante que lo tengan presente, que van a depender de 3 cosas fundamentales. La especie de Plasmodium, ya vimos que tenían distintas características, por lo tanto van a producir distintas características, cuadros clínicos. La carga parasitaria, es decir, la cantidad de parásitos que van a tener el paciente en sangre, y el estado inmunitario del hospedador. Esas serían las 3 cosas más importantes.
Y otra cosa a tener importante en cuenta que los síntomas coinciden con la fase eritrocitaria, es decir, la invasión sanguínea del parásito y la ruptura de los hematíes. Los cuadros más severos de Plasmodium son producidos por la especie Falciparum, que vamos a ver después que tiene algunas características especiales en la presentación clínica. Los cuadros clínicos de paludismo se caracterizan por accesos febriles periódicos, que comienzan con escalofríos, seguidos de fiebre muy alta hasta 41 grados, que se repiten cada 24, 48 o 72 horas, llamándose tercianas o cuartanas, y esto depende de la especie de Plasmodium. Fíjense, acá tenemos graficado, fíjense que Falciparum prácticamente no hace un esquema con prolijo, digamos, de los picos de fiebre, sino que no, son en menos de 48 horas tienen, o sea, tienen a las 48 horas muy seguido, tienen acá escalofríos, fiebre, sudoración baja, escalofríos, sudoración, el paciente queda absolutamente exhausto de tan seguidos que son los cuadros febriles. Vivax se da cada 3 días, o sea que fíjense, el día 1 tiene un pico, al día 3 tiene otro pico, al día 5 tiene otro pico. Y Malariae, Ovale es más o menos como Vivax, y Malariae tiene cada 4 días. Por eso lo de Vivax se llama terciana y lo de Malariae se llama cuartana. Lo de Falciparum no tiene un nombre específico porque es bastante aleatoria la presentación del cuadro. Existen 4 principales formas de cuadros clínicos, así agrupados. En realidad hay mucho y es muy difícil poder resumirlos porque dependen de muchas cosas, entonces los cuadros clínicos no son generalmente típicos. Entonces los podemos clasificar en ataque agudo, paludismo grave, formas atípicas y complicaciones iatrogénicas. Dentro de lo que es el paludismo agudo, tenemos el paludismo clásico no complicado, que es el que da el cuadro de paludismo, el cuadro de fiebre clásico, de escalofríos y demás, hasta que el paciente, el cuadro, por la respuesta inmune del hospedador, y si no sigue siendo picado por otros mosquitos y que produzca más cuadros de paludismo, más cuadros febriles, comienza a cesar. Luego tenemos el acceso agudo, no pernicioso, es decir, no maligno, de Plasmodium falciparum en el adulto no inmune. Adulto no inmune, ¿qué quiere decir? Personas que no viven en la zona endémica y que viajan, por ejemplo, nosotros si somos un viajero y vamos a una zona donde hay Plasmodium falciparum y tenemos un cuadro agudo, y si no es maligno, es decir, si no es un cuadro grave, tenemos un buen sistema inmune nosotros general, ¿no?, contra Plasmodium, vamos a hacer un ataque clásico, un cuadro clásico. Luego también el paludismo con premunición. ¿Qué es el paludismo con premunición? Es el que se da en las personas que viven en zona endémica, es decir, tienen una premunición, tienen una previa respuesta inmune o una inmunidad previa a la presencia del parásito. Esto es porque no solamente que hayan tenido la picadura del mosquito, sino porque seguramente han tenido pequeños cuadros que han pasado a lo mejor muy desapercibidos y que le han dejado una inmunidad. Y luego las formas truncadas por tratamiento suelen ser también ataques no complicados. Cuando empieza un cuadro y el paciente es tratado, no llega a desarrollarse corta y no llega a ser un cuadro grave. Luego tenemos los cuadros graves, que son cuando tenemos un acceso agudo pero grave, severo, en un sujeto no inmune, que llega a dar paludismo cerebral. Ya vamos a ver cómo se desarrolla ese cuadro. El paludismo del niño y la mujer embarazada, acá donde la importancia es por la baja respuesta inmune que tiene tanto el niño como la mujer embarazada frente a un cuadro de paludismo. El paludismo visceral evolutivo, que es un paludismo donde se produce un compromiso de los órganos profundos, ya vamos a ver cómo es la patogenia, que si hay producción de secuestro de glóbulos rojos y trombosis en vísceras profundas que pueden llegar a un cuadro grave y de muerte, y el paludismo complicado, que vamos a ver en la patogenia, vamos a ver cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente de paludismo.
Luego tenemos las formas atípicas, que son recidivas, ya sea por hipnozoitos que tenemos, recrudescencias, o por infecciones o infecciones asintomáticas, pacientes que tienen tanta inmunidad que lo pasan casi en forma asintomática a los cuadros clínicos. Estas son formas atípicas de paludismo. Y como complicaciones iatrogénicas, ¿qué quiere decir? Producidas por los tratamientos, tenemos la fiebre biliosa hemoglobinuria, llamada también Blackwater Fever, que ha habido algunos casos, que es un post-tratamiento, por ejemplo, con antipalúdico, que se produce muy bien. El mecanismo exactamente no se sabe, se piensa que es un mecanismo inmunológico. Hay una gran hemoglobinuria por ruptura de glóbulos rojos que pasan, esa hemoglobina pasa a sangre, a la orina, y la orina se torna oscura, por eso se dice black water, como si fuera agua negra, orinas negras, y produce fiebre. Esto posiblemente pueda ser desatado, por ejemplo, por la cloroquina, por el tratamiento con el antipalúdico, que lleve a una respuesta de tipo inmunocomplejos, y esto desate este cuadro, pero no es general, puede ser una complicación en algunos pacientes. Lo que sí es bastante más frecuente es la aparición de síndromes nefróticos, también por complicaciones inmunológicas. Vamos a ver un poquito después la patogenia de la enfermedad, y es una complicación que se puede dar en muchos pacientes. Bueno, las manifestaciones clínicas, que ya hablamos de la fiebre, todo cómo se presenta el cuadro clínico. Cuando tenemos signos graves de paludismo, lo vamos a asociar a fotofobia, obnubilación, postración, coma, es decir, como si tuviéramos un cuadro de meningio, ¿no? Un cuadro cerebral. Vamos a tener acidosis metabólica, hipoglucemia, hemorragias, insuficiencia renal y edema pulmonar. Cuando un paciente que comenzó con un cuadro de paludismo y comienza a tener signos graves, a veces es difícil el tratamiento. En casos de Plasmodium falciparum con paludismo cerebral, hay una mortalidad cercana del 100%, aún con tratamiento, porque una vez desatada la patogenia es difícil de poder frenar. Las manifestaciones clínicas dijimos que se producen en la fase eritrocítica, coinciden con la ruptura de glóbulos rojos parasitados, y estos liberan sustancias tóxicas. Estas sustancias tóxicas, que es lo que se llama el pigmento malárico, va a producir estos escalofríos, fiebre y sudoración, la cefalea, náuseas, diarrea leve en algunos casos, esplenomegalia, porque el vaso se va a encontrar muy activo ante la ruptura de los glóbulos rojos. Vimos que se producía una hemólisis intravascular importante, porque hay muchos glóbulos rojos parasitados que se rompen, y esto lleva a una anemia de tipo hemolítica. Vamos a ver acá, esta es una fotito del falciparum, que es la que produce la forma clínica más grave, malaria cerebral, con cefalea intensa, coma, muerte. Es responsable de más de la mitad de los casos de malaria en todo el mundo. O sea, además de que es el más patológico, el más que produce mayor cantidad de muertes, es el más frecuente en el mundo. Bueno, con la patogénesis, lo que les quiero mostrar en el ciclo, que esto ya lo vimos, les quiero mostrar que los esporozoitos con la picadura inyectada en la saliva, en 45 minutos llegan al torrente sanguíneo de la piel donde se produjo. Estos esporozoitos van a ir al torrente sanguíneo y tardan 45 minutos más o menos. Ahí ingresan a los hepatocitos en forma prácticamente rápida e inmediata, y van a hacer el ciclo extraeritrocitario asexual. En 5 a 15 días este ciclo va a comenzar, van a salir a la sangre los merozoitos, ¿sí? Y entonces estos esquizontes intracelulares que van a tener los merozoitos se van a romper, y van a salir a la sangre estos merozoitos que van a invadir los glóbulos rojos. Acá, me olvidé decirles que acá hay receptores para el hígado para que entren estos esporozoitos. Los merozoitos tienen una proteína de membrana que se llama MSP, que es proteína de membrana del merozoito, y hay en los glóbulos rojos receptores para esa membrana para esa proteína de membrana que hace que entren los merozoitos dentro del glóbulo rojo. Se forma una vacuola parasitófora y adentro se desarrolla el trofozoito. Y aquí comienza el ciclo eritrocítico o esquizogonia.
¿De qué depende la patogénesis del paludismo? De factores del parásito y del hospedador. Los factores del parásito en la multiplicación en el hospedador, o sea, cuán agresivo sea, cómo evade la respuesta inmune a través de los genes VAR, que son genes variables, la producción de toxina, el pigmento malárico y la citoadherencia. Todas estas son características del parásito que, digamos, son los factores de virulencia que tiene este parásito para poder actuar. Todo eso favorece la supervivencia del parásito en el hospedador. Las variaciones antigénicas de los plasmodios hacen que evada la respuesta inmune y esto es lo que hace tan difícil también la creación de una vacuna contra el plasmodio. Hay dos mecanismos de las variaciones antigénicas. Uno es la recombinación de genes en la fase sexual del mosquito, porque vamos a tener, podemos tener distintos, digamos, en el mosquito se puede producir una mezcla de esporozoitos que cuando se inyectan pueden tener genes de distintos orígenes. Estos al combinarse pueden dar lugar a una recombinación y una mezcla que va a ir produciendo variaciones antigénicas. Y luego la combinación de genes VAR que codifican a las proteínas de las superficies parasitarias que tienen mutaciones y que se van a ir modificando y van a ir por combinación y que van a ir expresando distintos antígenos. Los factores del hospedador están relacionados con la susceptibilidad de la infección. Ya vimos que depende si vive en zona endémica o no, si tiene premonición, si es un niño, si es una embarazada. Todo eso va a poder afectar. El secuestro de los glóbulos rojos parasitados es algo que va a hacer el hospedador. Va a producir cambios en la permeabilidad de los capilares, que va a alterar. Va a haber desórdenes inmunológicos y desórdenes metabólicos. Es importante saber que hay ciertos desórdenes de los pacientes que son protectivos para el paludismo, como por ejemplo la anemia falciforme, que es resistente al paludismo. En personas que son homocigotas para anemia falciforme, tienen una mayor probabilidad de no padecer estos cuadros. Bueno, los factores del hospedador, la susceptibilidad genética, las causas genéticas, la edad, el estado de premonición y la procedencia. Entre las causas principales en el desarrollo del paludismo severo tenemos cuatro causas. El secuestro de glóbulos rojos parasitados, los desórdenes inmunológicos, la anemia y la hipoglucemia. Les voy a contar rápidamente qué pasa en cada uno. El secuestro de glóbulos rojos hace que evadan el vaso. A pesar de que muchos pasan por el vaso, por eso hay esplenomegalia, estos glóbulos rojos parasitados se quedan secuestrados de la circulación o tratan de no entrar al vaso, de no ser destruidos. Entonces, ¿qué hacen? Al no estar estos glóbulos rojos parasitados, no ser destruidos, siguen, digamos, el ciclo y pueden producir merozoitos y seguir infectando. Había unas teorías obstructivas de permeabilidad capilar que ya han sido desechadas y ahora está la teoría de la citoadherencia. Acá tenemos una tinción, donde se ve glóbulos rojos infectados con Plasmodium. Se ve esa la tinción en los capilares, en los microcapilares. Bueno, ¿qué diferencias tienen los hematíes parasitados y los sanos? Hay cambios en las proteínas del glóbulo rojo parasitado porque obviamente cambia la forma. Hay expresiones de proteínas del parásito en la superficie. Hay formación de NOPs, que son como perillas en los glóbulos rojos que le impiden que le pierden flexibilidad en la membrana, que vieron que los glóbulos rojos se van moviendo y adaptando a los distintos endotelios. Bueno, en la presencia de los NOPs es como si fueran, como perillas que le salen al glóbulo rojo, disminuye la flexibilidad. Y luego hay transporte de nutrientes a través de la membrana del glóbulo rojo porque el parásito necesita alimentarse. Todo esto que produce fluye hacia la disminución de la flexibilidad, aumento de la citoadherencia, que es la adhesión del glóbulo rojo a las paredes del endotelio, y eso produce una dificultad del flujo sanguíneo, flujo capilar. Los glóbulos rojos sanos también sufren cambios, a pesar
además de la disminución de la flexibilidad debido a la absorción de antígenos parasitarios. No es que estén por dentro, sino que se le absorben antígenos parasitarios que surgen de la ruptura de los glóbulos parasitados. Y también por la marcada disminución del pH sanguíneo. Todo esto, la hemólisis produce una gran disminución, una acidosis en la sangre, una acidosis metabólica, que hace que el glóbulo rojo normal, aunque no esté parasitado, va a cambiar su flexibilidad. Todo esto contribuye a disminuir el flujo sanguíneo en los capilares. Este secuestro de glóbulos rojos en las vénulas postcapilares ocurre en las vísceras profundas, puede ser en el cerebro, en el peritoneo, en el riñón, en distintas vísceras. Estos knobs, que son perillas en la membrana del glóbulo rojo, se forman rosetas, que son como pegotes de acúmulos de glóbulos rojos parasitados y glóbulos rojos sanos. Estos se adhieren específicamente al endotelio vascular, ya vamos a ver una serie de receptores en las membranas del endotelio, en el endotelio que van a pegar, al que se le van a pegar estos glóbulos rojos y estas rosetas. Esto produce un flujo sanguíneo lento a reacción tisular con edema citotóxico hipodenso, o sea, va a haber una hipoxia en el tejido debido a todos estos problemas. Fíjense los ligandos que tiene el glóbulo rojo parasitado aquí a la izquierda. Hay una serie de, por ejemplo, estos son proteínas de membrana de falciparon 1, 2, estas son de HRP, secuestrina, distintas de estos antígenos que ustedes los vimos en las primeras diapositivas, que están en los trofozoitos del parásito, y estos son la cantidad de receptores celulares que van a interaccionar con estos ligandos del glóbulo rojo. Conclusión, que esta es la membrana del glóbulo rojo, esto que está levantado así es el knob, como si fuera una perilla. Fíjense que esto deforma, y al deformar enlentece el movimiento del glóbulo rojo, ya de por sí va siendo lento, y hay adhesión. Ahora vamos a ver, fíjense, arriba tenemos el glóbulo rojo con el knob y las distintas proteínas que tiene, y abajo tenemos el endotelio y la interacción que dan, por ejemplo, con la selectina, el BCAM, el CD36, CD31, el ICAM, distintas proteínas que van a interaccionar con el glóbulo rojo y lo van a hacer que se enlentezca el flujo sanguíneo. La formación de rosetas es por adhesión espontánea de Matías, es reproducible in vitro, participan también inmunoglobulinas, el fibrinógeno y la albúmina, se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, y hay un mecanismo involucrado también a través de la lectina que va a desatar un mecanismo inmunológico. Fíjense, acá está este esquema, como el glóbulo rojo parasitado va haciendo el rolling, que va a ir yendo de célula en célula hasta que queda adherido. Ya vimos que el CD36 es una proteína de membrana, un marcador de membrana del grupo de las inmunoglobulinas, que está en las células del endotelio y que va a interaccionar con el glóbulo rojo parasitado. Acá también está este dibujito donde ven cómo se van haciendo los acúmulos y el flujo sanguíneo se va enlenteciendo. Acá tienen algunos de los de los receptores endoteliales, el CD36, 31, ya los vimos, que tienen las rosetas, y cómo este endotelio que está tan agredido por estos glóbulos rojos se va a activar. Y fíjense, acá dice que se libera interferón gamma, TNF-alfa, y esto va a hacer que se van a desatar una serie de desórdenes inmunológicos. ¿Qué consecuencia tiene esto? Producción de citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interferón gamma, interleuquina 1. Estos sabemos que son citoquinas que van a producir la fiebre, por ejemplo, ¿sí? Va a haber secuestro de Matías que va en el vaso y va a producir un coma cerebral. Hay activación de la coagulación y formación de trombos por enlentecimiento del flujo sanguíneo. Luego, la reducción del flujo sanguíneo va a producir hipoxia, falta de oxígeno, esto lleva a la acidosis metabólica y a trastornos metabólicos asociados a esta acidosis. Hay una regulación inmunológica de la citoadherencia de los eritrocitos. Vamos a ver que favorecen la citoadherencia al TNF-alfa, el interferón gamma, la interleuquina 1 y las quimoquinas interleuquina 8 y la RANTES, y lo inhiben
la interleuquina 10 y el óxido nítrico. Aquí vemos, esto es un endotelio cerebral y vemos los glóbulos rojos parasitados, fíjense, depositados que han evadido el vaso, se van quedando en los endotelios y no llegan a ser metabolizados, destruidos y mejorando el cuadro. Esto es lo que ocurre fundamentalmente en los cuadros graves de paludismo. Acá hay en otras células infectadas y acá se forman los NOPs. Fíjense cómo están deformados los glóbulos rojos. ¿Qué desórdenes inmunológicos vimos? Bueno, había producción de citoquinas, formación de inmunocomplejos y activación del complemento. Ya vimos que citoquinas se aumentaban, que están inducidas por estas toxinas parasitarias, la hemozoína, las proteínas de membrana del plasmodium, glicoproteínas, las proteínas de la forma merozoito. ¿Qué consecuencias tiene? Hay un aumento de expresión de receptores endoteliales, que aumenta la citoadherencia, aumenta el óxido nítrico, que lleva al daño celular, producción de fiebre y sudoración, supresión de la eritropoyesis en la médula ósea, es decir, que además de anemia hemolítica hay una supresión de la eritropoyesis, con lo cual no se reponen esos glóbulos rojos el tiempo adecuado, y se produce un shock tóxico por la liberación masiva de citoquinas. La formación de inmunocomplejos, fundamentalmente en malaria, en el síndrome nefrótico, que yo le había dicho a ustedes como una de las formas atípicas, unas complicaciones iatrogénicas, perdón, que es mecanismos inmunológicos y activación de complemento que activa la lisis de los hematíes también. La anemia es multicausal. Lo más importante es que hay hemólisis por destrucción de glóbulos rojos. Luego hay una deseritropoyesis que la vimos por inducción de TNF, por la gran inflamación que hay. La médula ósea no da abasto a responder a la formación de nuevos glóbulos rojos, y por el hiperesplenismo, porque hay obviamente hiperesplenismo que aumenta la destrucción de todos los glóbulos rojos, los sanos y los enfermos. La hemólisis se debe a los glóbulos rojos parasitados con mayor fragilidad. Hay una destrucción complemento dependiente de glóbulos rojos parasitados y glóbulos rojos sanos con antígenos parasitados absorbidos por un mecanismo autoinmune. Hay luego cuadros de hipoglucemia, que esto puede ser muy grave, porque el parásito se come, hay una glicólisis anaeróbica del parásito, por lo cual, y del hospedador, lo cual se consume rápidamente la glucosa, hay una inhibición de la gluconeogénesis y una hiperinsulinemia, producida por los antimaláricos. Todo eso lleva a la disminución de la glucemia. ¿Qué consecuencias tiene? Aumento del ácido láctico, de cuerpos cetónicos, disminución del glucógeno hepático y acidosis metabólica. Esto aumenta la acidosis metabólica todavía producida por la hipoxia vascular. Entonces, vamos a ver que el paludismo, la evolución del cuadro clínico de paludismo va a ser una balanza entre los plasmodios y el hombre. ¿Quién gana? La supervivencia de los plasmodios, que van a estar secuestrados esos glóbulos rojos y van a sobrevivir, y la destrucción de los glóbulos rojos para poder finalizar el cuadro por el sistema inmune del hospedador y por el vaso. De esto va a depender quién gana. O sea que esto es una síntesis de la patogenia que es bastante compleja. Vamos a ver rápidamente el diagnóstico a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta los datos epidemiológicos, los antecedentes de viaje y trabajo. Tenemos que tener en cuenta los datos epidemiológicos, los antecedentes
de viaje y trabajo, los síntomas del paciente y los estudios de laboratorio que vamos a poder hacer. O sea, qué tecnologías tenemos disponibles. Vamos a tener métodos directos, que son los más habituales y difundidos en todo el mundo, que es la evaluación morfológica de diferentes estadios del parásito en sangre periférica, en muestras de frotis sanguíneo, coloreado con Giemsa y de gota gruesa, también. Después tenemos otros métodos, que es QVC, que es como una especie de parecido a lo que es el Strut de Chagas, que es una centrifugación en hematocrito, pero con coloración, con una coloración fluorescente para poder ver los parásitos, antígenos parasitarios por inmunocromatografía, enzimas del parásito también por test rápido y PCR para detectar genoma parasitario. Pero estos ya no son métodos directos, pero que no son métodos tan accesibles en todo el mundo, especialmente en los países más afectados. Muchos de ellos son países muy pobres que carecen del aporte económico para poder hacerlos. Luego tenemos métodos indirectos, como el dosaje de anticuerpos, que es para epidemiología solo, para saber si hay prevalencia de esta enfermedad en alguna población, pero no para diagnóstico, porque obviamente los anticuerpos perduran, por lo tanto, en zona endémica, y fíjense, los pacientes, la mayoría va a tener anticuerpos positivos y no va a estar cursando la enfermedad en este momento. Acá tenemos los distintos, por ejemplo, los distintos estadios, perdón, me olvidé de ampliar. Tenemos los distintos estadios, fíjense, acá hay una forma muy característica del trofozoito, que como un anillo, y esto es un gametocito de Plasmodium falciparum, que tiene la clásica forma de banana. Fíjense, acá tenemos distintas formas, los esquizontes, los macrogametocitos femeninos y masculinos. Y acá tenemos cómo se diferencian estas formas parasitarias, por ejemplo, vivax. Fíjense, acá tenemos trofozoitos, merozoitos, merontes y macrogametas. Fíjense qué diferentes que son de falciparum. Acá tenemos las gametas, fíjense, que tienen forma, los microgametocitos tienen forma de bananita. Y acá la cantidad de los pigmentos, ¿no? Fíjense, este tiene pigmento, este no tiene pigmento. El tamaño del glóbulo rojo, malariae, fíjense que el glóbulo rojo es más o menos igual, y en oval está agrandado. Bueno, todo esto sirve para estudiar, para verlos en los frotis. Obviamente hay que tener mucha destreza, mucha capacidad de observación. No siempre, obviamente los frotis no se ven así como en las láminas, y la cantidad de glóbulos rojos parasitados suele no ser alta en muchos casos, sobre todo en personas que están con tratamiento o que han ido con una profilaxis para viajar a zona endémica. Entonces, la cantidad que podemos observar no siempre es tan fácil de determinar como lo vemos acá en la lámina. ¿Cómo se trata el paludismo? Bueno, hay varias drogas antipalúdicas. El más común es la cloroquina, tiene actividad esquizonticida, o sea, actúa sobre los esquizontes en forma rápida y frente a las formas eritrocitarias, y hay resistencia a la cloroquina, que es un antipalúdico que se da desde hace muchísimos años, por lo tanto ha desarrollado resistencia en el Plasmodium. Luego tenemos la primaquina, que tiene acción potente frente a formas intrahepáticas y fundamentalmente en hipnozoitos de Vivax y Ovale. Derivados de la artemisina, que tienen también acción esquizonticida, sanguínea rápida, lumefantine, quinina, atovaquone y proguanil. Hay casos de resistencia a la cloroquina que ya se comienzan a dar mezcla de drogas, 2 o más drogas, por ejemplo, quinina, doxiciclina y artemisina en Plasmodium falciparum grave. Y también hay infusiones, como si fueran tés, de artemisa, que es una planta del cual se saca la artemisina. Dicen que durante 7 días, infusiones diarias de 1 litro curan el 96% de los casos. Obviamente todo esto hay una discrepancias o discusión entre la gente que dice que se puede curar solamente con la infusión o que es necesario un tratamiento más efectivo con concentraciones más altas, que son las que pueden dar las infusiones, que generalmente la concentración de la droga
es menor que la que se da en un comprimido o en tratamientos más, más fuertes, farmacológicos. Así que bueno, todo esto es simplemente para que sepan que existen las drogas y vamos a ver que hay zonas de cloroquina resistente en donde que hay tratamientos más complicados. Fíjense que tenemos multiresistente en el sudeste asiático, tan lindo para visitar y con esta complicación, y cloroquina resistente, por ejemplo, en Brasil, en casi todo África, Mozambique, en la India, todo esto es resistente. Y sensible tenemos, por ejemplo, en la península arábiga, aquí en el Mediterráneo, un poquito al noreste de México, en Bolivia, por ahora es resistente a la cloroquina, sensible, perdón, a la cloroquina, y el resto, todo lo rojo, es resistente. Si ustedes quieren entrar a la Organización Mundial de la Salud y van a viajar a algún lado y quieren ver si el lugar donde hay paludismo, qué tipo de paludismo y si es resistente a la cloroquina, lo pueden buscar. Bueno, ¿hay profilaxis para el paludismo? Sí. Uno de los más importantes es la detección precoz y tratamiento de los casos para disminuir la oferta de Plasmodium en los mosquitos. Instalar mosquiteros en puertas y ventanas, o sea, evitar la picadura del mosquito. El uso de mosquiteros impregnados con algún que son permetrina, fundamentalmente lo que se usa, que es como un digamos un repelente. Entonces se los ponen los mosquiteros porque estos mosquiteros tienen que estar íntegros porque en el mínimo agujerito se meten. El uso repelente de mosquito y renovarlo periódicamente, uso de ropa que cubra la mayor parte del cuerpo al aire libre, acudir a la unidad de salud al presentar sintomatología porque al ser residente o haber visitado áreas de transmisión, si uno tiene síntomas de fiebre, así de excesos de fiebre periódica, debe acudir rápidamente porque estos cuadros hay que atacarlos rápidamente para no llegar al paludismo complicado. Hay que desmalezar para eliminar refugios de mosquitos, eliminar criaderos de mosquitos en áreas acuáticas como ríos, charcos, arroyos o pantanos. Y esto es muy importante, si vamos a viajar a zonas endémicas tenemos que hacer el tratamiento antipalúdico dependiendo de a qué zona vamos. Esto les decía que por eso ustedes tienen que consultar a un infectólogo para hacer un viaje a una zona donde ya saben que hay paludismo o recomendarle a sus pacientes, cuando sean médicos, decir, bueno, vas a viajar a una zona de paludismo al norte de Brasil, bueno, vamos ahí o a Brasil, vas a ver qué vas a tomar, vamos a fijarnos a dónde vas a estar, si vas a estar en un lugar donde hay vegetación, donde no hay vegetación, todo eso hay una guía para viajeros que está en la Organización Mundial de la Salud y que tienen toda la indicación y bueno, obviamente con un médico infectólogo que los asesore sobre este tema. Vacunas, hay varias en investigación y desarrollo y como ya les comenté, es muy difícil debido a la gran variabilidad antigénica que presenta el Plasmodium y varias especies, por otro lado, y distintos antígenos en distintos estadios que hacen muy difícil la profilaxis. Fíjense acá, como vemos familias, todos durmiendo aún en lugares precarios en general, y no pegarse la cara al mosquitero porque el mosquito pica a través del mosquitero. Esto es una cosa muy importante, las fumigaciones, diagnóstico y tratamiento de casos en las zonas directamente en terreno, se arman, digamos, como grupos de diagnóstico, campamentos de diagnóstico, en los lugares donde van directamente, toman las muestras, los miran, y a los pacientes ya le dan, si necesitan, le dan tratamiento, lo estudian, etc. ¿Cómo hacemos profilaxis de la transmisión vertical? Protección muy, muy importante de la embarazada para evitar la picadura de mosquitos, ¿sí? No se le da antipalúdico preventivo, pero sí se le hace una protección y mucha educación sanitaria al respecto. Bueno, acá tenemos un póster del Ministerio de Salud donde dice alerta paludismo, Argentina es un país libre de paludismo y malaria. Si viajas a zona endémica con circulación de esta enfermedad, países de América, África y Asia, bueno, y todas las recomendaciones que podés tener fiebre, malestar, etcétera, y cómo tenés que ir cubierto y con repelente. ¿Qué desafíos tenemos para el futuro? Enfatizar los estudios moleculares en patogénesis y regulación con fines terapéuticos,
para desarrollar nuevas vacunas y utilización de arecinas parasitarias para la realización de vacunas, que es algo que parece que está bastante desarrollado. Bueno, les dejo un crucigrama para que respondan si tienen ganas de jugar y ver qué saben ustedes de paludismo. Gracias.